transmissão do Instituto Vida para Todos. Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. El tema general, Filadelfia. Quien tiene oídos, oiga. Llegamos al mensaje número 3. Las dificultades enfrentadas por los apóstoles. La lectura de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Antes de comenzar en el tema en sí, ayer nosotros tuvimos a la tarde una buena comunión con los hermanos cooperadores, donde nosotros, cuando nos fuimos a abordar Efesios capítulo 4, entonces a mí me gustaría pasarle un poco a todos los hermanos aquello que nosotros compartimos allí juntamente con los cooperadores. Capítulo 4 de Efesios, versículo 7, comienza así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Antes de todo, yo quería hacer un pequeño ajuste. En el término, nosotros habíamos cambiado ministros de riquezas materiales para facilitar nuestro entendimiento y también nuestra explicación. Y nosotros comenzamos a usar el término emprendedores del reino. Pero este término parece que ya fue usado por alguien. Entonces, para no crear confusión, nosotros entonces vamos a usar otro término. Inversores del reino. Usted quiere invertir, quiere invertir, pero invierta en el reino. Entonces vamos a usar este término. Inversores del reino. Muy bien, entonces vamos a volver a Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí habla con relación a la voluntad de Dios. Dios desea que Cristo encabece sobre todas las cosas. Otra vez yo digo, ciertamente yo hice esta pregunta a los adolescentes. Ellos me van a saber responder. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Nos define cuál es la voluntad de Dios. El versículo 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Esta palabra, convergir en griego, se puede entender por encabezar. Dios desea que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Entonces, de hacer encabezar en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, todas las cosas, así las que están en los cielos como las de la tierra. Entonces, la voluntad de Dios está aquí, definida. No, hoy, si usted pregunta a un cristiano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es muy confusa. Esta comprensión es muy confuso. Él va a decir, la voluntad de Dios es que yo haga tal curso, la voluntad de Dios es que yo me case con aquella mujer, la voluntad de Dios es esto o aquello. Pero hermanos, de una manera general, la voluntad de Dios es que Cristo
encabece sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. El resto son detalles. Para que Cristo pueda encabezar todas las cosas, su vida, las cosas que suceden con usted, tienen que seguir ese rumbo. Y para que Cristo encabece todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra, Él necesita primero ser la cabeza sobre la iglesia. Esto está en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Esto es lo que está escrito en Efesios 1:10. Para que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, Dios lo dio a la iglesia. Dios dio Cristo a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es meramente una organización humana o una organización religiosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo vivo. No es algo organizado por el hombre, sino que un organismo vivo, un cuerpo vivo, donde Cristo encabeza. Cristo es la cabeza sobre la iglesia y Cristo necesita primeramente llenar a la iglesia para encabezarla, para que la iglesia se torne la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. ¿Ustedes me siguen o no? ¿Consiguen entender? Para que Cristo encabece sobre todas las cosas, Él necesita primero hacer que Cristo encabece la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza sobre la iglesia. Y la manera de que Cristo encabece su iglesia, todos los miembros, es llenando a cada miembro de Cristo. ¿No es así? Esta es la manera, no es meramente por enseñanzas, no es meramente por cambios en el comportamiento, sino que es por llenar la iglesia del mismo Cristo. Cuando nosotros estamos llenos de Cristo, hermanos, ciertamente nosotros estaremos teniendo a Cristo como nuestra cabeza en todas las cosas, ¿no es así? Entonces, cuando Cristo llene su iglesia, la iglesia entonces se tornará la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. La iglesia estará lista para cooperar con Dios, para Dios poder hacer con que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. ¿Quedó confuso esto o no? Entonces vamos a volver a Efesios 4 entonces. El proceso entonces para que Dios haga esto es el siguiente. Dios entonces necesita dar dones a los hombres para que los hombres, ya que nosotros, la iglesia no es una organización religiosa humana, ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros necesitamos recibir dones de Cristo para que nosotros funcionemos cada uno como un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Ustedes entienden? Por eso hay necesidad de las cuestiones de los dones. Entonces el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Para que yo sea un miembro, yo no soy un miembro de una organización muerta, yo soy un miembro vivo del cuerpo orgánico de Cristo. Entonces yo necesito de don para funcionar, ¿está bien? Entonces Dios va a darme, ¿cómo Dios va a darme? A través de Cristo. Entonces Cristo Él tuvo que morir y Dios tuvo que resucitarlo. Cuando Cristo murió, Él descendió a las regiones inferiores de la tierra
¿Por qué Él tuvo que descender a las regiones inferiores de la tierra? Porque todos nosotros, hermanos, en la caída de un solo hombre, Adán, todos nosotros, el pecado entró en el mundo y la muerte también entró por el pecado al mundo. Y la muerte pasó a todos los hombres y todos murieron. Y todos se tornaron pecadores. Ahí, Efesios capítulo 2, ya que nosotros estamos en el libro de Efesios, solo vuelva una página atrás. Efesios 2:1 dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Entonces, hermanos, si nosotros estábamos muertos, ¿dónde nosotros nos encontrábamos espiritualmente? Nuestro espíritu estaba muerto. Y cuando está muerto, nosotros estamos bajo el dominio de la muerte. Y el dominio de la muerte es el Hades. Entonces, Cristo tuvo que ir hasta las regiones más profundas de la tierra para sacarnos de allí, quitarnos de la muerte. Entonces Él fue allí y nos sacó y llevó cautivo el cautiverio. Nosotros estábamos todos en cautiverio de la muerte, pero Él fue allí en la muerte y nos quitó. ¿Y nos llevó a dónde? Nos llevó juntamente con Él para el cielo. Si usted no cree, está aquí. También está en Efesios capítulo 2, versículo 5 y 6. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros estábamos en las regiones profundas de la tierra, muertos. Y el Señor en su muerte, Él fue allí y nos buscó y nos llevó en resurrección juntamente con Él, hermanos. ¿Para a dónde? A las regiones, para sentarnos en las regiones celestiales en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso, hermanos? Hoy nosotros estamos en Cristo, en resurrección, en estos lugares celestiales en Cristo. Y allí, ¿qué sucedió? Versículo 10. Volviendo a Efesios 4, perdón. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermanos, el Señor Jesús, a través de su muerte y resurrección, Dios lo resucitó, fue con este propósito de quitarnos de la muerte y llevarnos con Él en las regiones celestiales. Pero más que esto, Él fue llevado y fue sentado, colocado en la región más alta, en el lugar más alto. ¿Para qué? Para poder Él llenar todas las cosas. Hermanos, las cosas espirituales, las cosas físicas son una sombra de las cosas espirituales, ¿no es así? Hermanos, ¿quién fue con nosotros a Itaipú? Hicimos una visita el día viernes, ¿no es así? El viernes a la mañana. Creo que un grupo de cooperadores y otros hermanos fuimos a hacer una visita en Itaipú. Todos los hermanos quedaron impresionados con el volumen de agua que está represada ahí por la represa, y la represa en el punto más alto de la estructura, yo creo que es alrededor de 160 metros de altura. ¿Estoy en lo correcto? 160 metros
de agua, de altura de aguas represadas. Y en el punto más alto, hasta donde se genera la energía a través de las turbinas, allí está. Nosotros tenemos una altura de columna de agua. En la ingeniería física se llama columna de agua. Esta columna de agua, esta altura de columna de agua, existen turbinas que están a 118 metros de la superficie y algunas turbinas están a 113 metros de altura. Entonces, es alrededor de, vamos a redondear, 120 metros de altura de agua. ¿Usted sabe qué significa 120 metros de altura de agua? Obtenemos una presión de agua de 120 toneladas por metro cuadrado. Usted hace un dibujo de 1 metro por 1 metro en el piso y ahí suponga que en ese metro por metro, en aquella área, está cargados con una carga de 120 toneladas. Usted imaginen, 120 toneladas, no sé si ustedes saben que es la mitad o 1/3 de la carga de un avión Airbus lleno. Entonces, 120 toneladas sobre un área de 1 metro cuadrado. Es esta fuerza, hermanos, es la que mueve a las turbinas. Las turbinas comienzan a moverse y generan energía eléctrica que nosotros usamos. Ciertamente esta energía viene de Itaipú, esta energía que estamos viendo. Entonces aquella columna de agua, esta fuerza del agua y el poder, la energía potencial del agua, transformada en energía cinética en los rotores y generando energía eléctrica que nosotros usamos hoy esto. Entonces, hermanos, espiritualmente lo mismo. ¿Cuánto, si usted desea que Cristo llene todas las cosas, Cristo tiene que estar sobre todas las cosas? Voy a usar la física ahora. Y por gravedad, este agua que está sobre todas las cosas consigue llegar a todos, consigue llenar a todos. Entonces fue necesario que Cristo sea elevado hasta sobre todo. ¿Y dónde está este versículo? Vamos a volver al capítulo 1 de Efesios, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Y dónde Dios llevó a Cristo? Y sentándolo a su diestra, ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Dónde Dios está? ¿Dónde está el trono de Dios? En los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Solo cuando Cristo fue elevado sobre todo principado y potestad y cualquier otra autoridad sobre todo, ahí entonces Él lo dio a la iglesia para ser la cabeza sobre todas las cosas. ¿Ustedes entendieron? Entonces, nuestro Dios, hermanos, Él está en el punto más alto de este universo. Claro que no es físicamente, es espiritualmente. Él está en el punto más alto de este universo. Él está sobre cualquier otra potestad y poder. Y Él elevó, ascendió a nuestro Señor Jesús, hombre, para esta posición más alta. Entonces, Él es capaz, hermanos. ¿Quién está en la posición más alta? Es capaz de llenar todas las cosas. ¿No es así? ¿Dónde está el tanque de agua de su casa? En el punto más alto de su casa. ¿Por qué? Porque usted quiere usar el agua en todos los puntos de su casa. Entonces, el tanque de agua tiene que estar sobre todo. Cristo, hermanos, fue elevado por Dios sobre todas las cosas para poder llenar todas las cosas.
que Isaías 57. ¿Dónde está Dios? Qual é o versículo? Yo creo que Isaías 57. ¿Cuál es el versículo? Allí dice, así dice el Señor. E o sublime. Él es el alto y el sublime. 7, ¿Dónde está esto? versículo. Isaías 57, Porque assim diz o versículo alto, o 15. sublime, que habita a Porque así dice el alto, el sublime, que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Hermanos, Dios está en el punto más alto, espiritualmente hablando, en el punto más alto de este universo. Nadie lo supera. Y Él elevó a Cristo a este punto, sentado a la diestra de Él. Por eso, hermanos, es que Jesús, después de muerto y resucitado, Él volvió a sus discípulos. ¿Qué les dijo en Mateos 28, versículo 18? Mateus 28, 18. ¿Qué Él dijo? Mateos 28, 18. Sabem disso? Adolescentes, O que ¿saben Jesus esto? disse em Mateus 28, 18? ¿Qué Jesús dijo en Mateos 28, Toda 18? autoridade me foi dada no céu. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Él fue elevado al punto más alto del cielo y de la tierra. Y Él obtuvo la autoridad que está sobre todo principado, potestad, dominio, poder. Entonces Él, toda la autoridad me fue dada. Allí Él vino a la iglesia, entregó esta autoridad de la cabeza al cuerpo para, hermanos, hacer discípulos a todas las naciones, para llenar todas las cosas. Bueno, vamos a volver. Yo salí mucho, tuve que salir. Vamos a volver a Efesios 4. Vou voltar a ler o versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu Voy a volver a leer el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí sí, hermanos, Él habla cómo Él va a edificar la iglesia. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta frase usted la va a encontrar en la versión King James actualizada, está mejor traducida así. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es nuestra obra del ministerio? Es la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, es allí que yo mostré a los cooperadores en esta comunión. Hermanos, que Dios tuvo que hacer que Cristo muera, resucite, quitarnos, sacarnos de las regiones inferiores de la muerte y colocarnos juntamente con Él en las regiones celestiales. Allí Él concedió dones a los hombres. Él también concedió hombres con estos dones. Estos hombres, ¿quiénes son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no como títulos, a fin de ellos tienen una función. ¿Cuál es su función? El perfeccionamiento de todos los santos. Hermanos, el enemigo arruinó nuestra mente, creando un concepto de jerarquía en la iglesia. Entonces nosotros cuando leemos, Él concedió a unos apóstoles, la jerarquía está aquí. Aquí es jerarquía. Entonces, aquí hay un ranking entre nosotros. No, esto es funciones. Funciones. Entonces, hermanos, esto que estaba intentando explicar a los cooperadores, hermanos, entre nosotros no puede haber conceptos de posición, conceptos de quién es mayor, quién es menor. ¿Usted concuerda conmigo?
Nosotros tenemos que salir de los errores de los 19 siglos de degradación, del clericalismo, el sistema clérico y laicos, y se creó el sistema papal, y hasta hoy, hermanos, Sardis intentó reformar y volver a lo que era antes, pero no lo consiguió. También en Sardis hay un sistema pastoral, es pastores y los laicos. Entonces el Señor quiere restaurar aún más. El Señor quiere restaurar en que todos nosotros somos miembros que edifican. Nosotros somos los que edificamos la iglesia. Es a través del sacerdocio de cada miembro. Entonces, entre nosotros no hay este concepto de posición. Mateos 18. Voy a tener que mencionar este versículo nuevamente. Mateos 18. Hermanos, no entré en el mensaje aún, ¿está bien? Pero no tengo prisa. No tengo prisa. Vamos a dejar que el Espíritu fluya. Mateos 18, versículo 1. Está el concepto natural del hombre. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, entre nosotros, cuando estamos juntos aquí, nosotros queremos identificar quién es. En el lugar que él sienta, este es el mayor, el segundo, el tercero, ¿no es así? ¿Quién es el mayor? A mí me gustaría sentar allí. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Este, hermanos, es nuestro concepto. ¿Qué hizo el Señor entonces? El Señor, llamando a Jesús a un niño, lo puso a este niño en medio de quien quería ser el mayor. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, para mostrar el reino de los cielos, hermanos, no es una organización humana, no es algo de la esfera terrenal, es algo de la esfera celestial, hermanos. El reino de los cielos es un organismo vivo. Por eso que la iglesia no es una organización religiosa, la iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo. Hermanos, en mi cuerpo no hay jerarquías. ¿Hay jerarquías? No hay jerarquía en mi vida, en mi cuerpo. Existen, pero mi cuerpo está bien ordenado. ¿No es así? No está bien ordenado. Todo está en su lugar, bien ordenado, en función, por causa de la función, por causa del funcionamiento de los miembros. Este orden es por causa de la función, por el funcionamiento de los miembros. Bueno, después le explico más. Si no entendió, no hay problema. Entonces, es por esto, hermanos, el Señor pasó a usar a nuestros niños y nuestros adolescentes. Porque no hay conceptos de posición. Ellos no tienen concepto de quién es el mejor o quién es el mayor. Nuestros adolescentes, hermanos, en la ignorancia no saben y comenzaron a tomar el lugar de los hermanos responsables, tomando la silla de los hermanos responsables, porque ellos no tienen este concepto de posición. Ellos no están allí para tomar el lugar de presbítero, no están preocupados con eso. Esta simplicidad, hermanos, el Señor quiere hacernos retornar para que seamos como estos niños, para que podamos entender lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es diferente del mundo. Vamos a continuar entonces. Por tanto, aquel que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Quien se humilla se hace el mayor. Y quien recibe un niño a este como recibe a mí me recibo. No puedo explicar mucho, no tengo mucho tiempo. Ahora vamos a... ¿Para dónde? Capítulo 20 de Mateos. Capítulo 20 de Mateos. Versículo 20. Versículo 20.
fez uma coisa La que madre indignou de Santiago y Juan hizo algo que indignó a los demás discípulos. quietinha, foi lá pedir. Ella fue allí, quieta, fue a pedirle a Jesús, Jesús, cuando venga su reino, Assente à tua permita que outra mis à tua dos esquerda. hijos, uno se siente a tu diestra y otro a tu izquierda. Aí, Miren el Jesus, concepto de posición. né? Eu não vou Jesús, ler, eu entonces, vou já direto para o versículo 22. Yo no voy a leer todo esto, yo voy directo al versículo 22. Versículo 22. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, Governadores dos povos, ¿no sabéis lo que pedís? que os maiorais exercem Los gobernadores de los pueblos los dominan y los mayorales ejercen autoridad sobre él. No es así entre vosotros. Quiere decir, nosotros estamos acostumbrados a vivir el mundo organizado. Hermanos, este mundo tiene que ser organizado, porque si no es solamente en el reino de los cielos, es algo vivo. El resto tiene que ser organizado. Si un gobierno no es bien organizado, hermanos, va a ocurrir una ruina. Si una empresa no está bien organizada, va a fundirse. Hermanos, todo tiene que ser muy bien organizado. En la organización humana, hermanos, nosotros tenemos gobernadores en el mundo, el sistema de gobierno. Nosotros tenemos gobernadores que dominan sobre el pueblo y nosotros tenemos mayorales que ejercen autoridad sobre el pueblo. Es así que funciona. Y nosotros que crecimos de esta manera, todos crecimos de esta manera, entonces nosotros entendemos que en la iglesia también es así. ¿Está? Entonces, cuando yo hablo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, usted ya en su cabeza ya coloca un ranking. Número 1, número 2, número 3, número 4. Ranking. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. ¿Está? Pelo contrário, Pero no es así quiser tornar-se entre grande, vosotros. Por el quem quer ser contrario, grande, quien quiera hacerse grande entre será esse que vosotros, vos sirva. Vamos ter o espírito quien quiera de ser el grande va a ser el que os sirva. Vamos a tener un espíritu de servidor. Vamos a servir a los otros y no esté buscando posición. Y quien quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Tal como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Hermanos, este es el espíritu que debe prevalecer entre nosotros. Este es el espíritu entre nosotros. Mateus 23. Mateos 23. Mateos 23. Ele fala a respeito dos escribas e dos fariseus, versículos Él habla con relación a los escribas y fariseos, versículo 6. Ellos aman el primer asiento en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ellos aman las salutaciones en las plazas y ser llamados rabí, maestro por los hombres. Ay, estoy aquí a sus pies para aprender. Entonces a los hombres les gusta esto. Pero vosotros no queréis que os llamen rabino, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Por isso, irmão, na igreja, a gente não usa Por eso, hermanos, en la iglesia nosotros no usamos títulos de pastores, aunque muchos tengan la función de pastores, maestros, enseñanzas de la Biblia, pero hermanos, nosotros no lo usamos como título, no como título, y nosotros nos tratamos unos a los otros como hermanos. Hay gente que queda extrañado entre nosotros, hasta los líderes entre ustedes, hermano, ¿es así? Es por causa de este versículo. Todos nosotros somos hermanos. Pero ¿cómo es esto? Si no hay una organización, si no hay una línea, ¿cómo que fluye una línea de autoridad? ¿Cómo es que todo queda correcto? Hermanos, es solo mirar mi cuerpo. ¿No está todo correcto? Pero yo no coloqué una etiqueta en la mano. Ah, usted está bajo el antebrazo. Ya, también no dije el antebrazo, usted está bajo el brazo, debajo del brazo. No.
Existe una orden de Então, na funcionamiento. igreja não há ¿Ustedes entienden? hierarquia. Entonces, en la iglesia no hay jerarquía, sino que en la iglesia hay orden. Essa desculpa Pero podemos usar esta disculpa para usar el orden como una jerarquía vocês entenderam como é difícil disfrazada. o homem, né? Ustedes entienden cómo es difícil que el hombre, a él le gusta esto. Pero yo quiero decirles a ustedes, hermanos, yo voy a explicar de la siguiente manera para ustedes. Como você está vivo? Ustedes, ¿cómo ustedes está vivo? ¿Quién me mantiene vivo aquí hablando con ustedes? Hermanos, en cuanto mi cuerpo está, mi corazón está latiendo mi corazón, esto me mantiene vivo. En el momento que mi corazón pare de latir, yo muero. Entonces, voy a hacer Passar como exemplo, né, para você, hacer como un ejemplo, uma analogia para você. ¿cómo se dice? tá? O coração, Una analogía para o ustedes. coração, El corazón, Jesus que quer el corazón es el Señor Jesús que quiere llenar todas las cosas. embora o coração esteja aqui, mas ele para Aunque el corazón esté aquí, pero Él para llenar todo necesita bombear. Entonces vamos a suponer, vamos a entenderlo espiritualmente. Cristo fue colocado sobre todas las cosas. Entonces, Él es para llenar todas las cosas. Entonces, el corazón está aquí latiendo para llenar todas las cosas, todos los puntos del cuerpo. ¿Es así o no? Entonces, para que Él pueda llenar todas las cosas, Él no tiene contacto directo, Él no va directo a todos los miembros. Entonces, ¿qué sale del corazón, hermanos? Sale una arteria principal llamada la aorta. La aorta. Vamos a suponer que esta aorta sea los apóstoles. ¿Ustedes entienden? Y después de la aorta vienen otras arterias principales. Estas otras arterias principales son profetas y después de los profetas son evangelistas, son pastores y maestros. ¿Ustedes entienden? Entonces yo tengo el corazón que quiere bombear la sangre a todos los miembros, a todos los rincones, pero yo necesito que este corazón necesita pasar por la arteria principal primero, que es la aorta. La revelación de Jesucristo en Apocalipsis 1:1, que Dios desea revelar a su siervo, pero Él notificó a Juan. Entonces Juan era la aorta. ¿Ustedes me entienden? Era la aorta. Y como la aorta, Él tiene que pasar a otras arterias, que son los grupos de siervos. Esto es grupo de siervos, hermanos. Ahí se va distribuyendo la sangre. Y no para ahí, porque si solo parase en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hermanos, nosotros no tendríamos cómo hacer que toda la sangre llegue a la periferia. ¿Cómo va a llegar en mi mano? Solo con estas arterias principales. Entonces, por eso, hermanos, en el versículo 16 de Efesios 4, ¿de quién? Versículo 15 dice así: pero siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Aquí nosotros tenemos la aorta, otras arterias principales, secundarias, pero ahora tenemos las coyunturas. Las coyunturas es para llevar a más lugares donde las arterias no consiguen llevarlo. A coyunturas, pero después que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces, hermanos, no solo tenemos la aorta, tenemos las arterias principales, tenemos las arterias secundarias y nosotros tenemos que distribuir hasta la periferia de nuestro cuerpo. Entonces nosotros necesitamos de coyunturas y después nosotros necesitamos de los vasos periféricos. Si no, mi mano entra en gangrena, ¿no es así? Yo necesito de circulación de sangre también en la superficie
para mantener la temperatura de mi cuerpo también. Por eso, hermanos, todos son importantes. Mas não é hierarquia. É Pero hierarquia. no es Não é jerarquía. hierarquia. ¿Es jerarquía? No, no es Para o jerarquía. funcionamento do corpo. Es para el Por isso, funcionamiento irmãos, del mesmo cuerpo. esses irmãos estão Por eso, aqui, hermanos, irmãos, aún estos hermanos que están aquí auxiliándome, los cooperadores, están auxiliándome. No es jerarquía, es para el funcionamiento del Só cuerpo. que eu avisei eles. Solo que yo le avisé a ellos. Ningún de nosotros tiene la silla cautiva, el asiento cautivo. El día que nosotros perdamos la función, nos vamos. No hay un título aquí, no tenemos título aquí. Entonces nosotros tenemos que continuar manteniéndonos funcionando. Donde el Señor nos coloque, vamos a continuar funcionando. Porque el día que yo pierda la función, yo también perdí mi lugar. Hierarquia. Porque no es jerarquía, es función. Función. Ó Senhor ¿Está? Jesus. Oh, Esse Señor veneno Jesús. que entrou na Es igreja, este veneno que entró en la iglesia, en la historia de la iglesia, que es el o Senhor já clericalismo. havia alertado a igreja em Éfeso Y el Señor ya había alertado a la iglesia en Éfeso. Tengo que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. a favor As obras tuyo dos que nicolaítas, irmãos, é justo. odias las obras de los nicolaitas, que yo también odio. La obra de los nicolaitas es permitir que entre jerarquía de organizaciones. Ahí la iglesia se fue degradando a partir del siglo II. Y ahora, hermanos, el Señor quiere restaurar. Y el Señor restauró el amor por la palabra profética entre nosotros. Y la palabra profética constituye estos muros que gobiernan la iglesia. La palabra profética nos da dirección, la palabra profética es todo para nosotros, hasta para que nosotros prediquemos el Evangelio en las calles, haciendo colportaje, avanzar a África, avanzar a otros países, hermanos. Esta palabra es la que nos gobierna, esta palabra es la que nos da dirección, esta palabra nos da contenido. ¿Esta palabra para qué sirve? Esta palabra sirve para llenarnos de la verdad. Então, esse Cristo Entonces, este Cristo que fue elevado hasta el tercer cielo para llenar todas las cosas, ¿y de qué manera Él llena todas las cosas? de que maneira ele supre sangue a todos ¿De os qué membros? manera Él suple la sangre a todos los miembros? Por la palabra. Por isso que João 17 Por eso diz, que Juan Jesús ora 17, por Pai, ¿no es Pai, así? santifica Jesús ora al Padre, santifícalos a en tu tua verdad. palavra. Tu palabra es la É a verdad. única maneira de Hermanos, nós es tornarmos la uma única nação manera de santa, que nosotros a igreja se nos tornar tornemos una santa nación e sem santa, defeito. la iglesia Irmãos, é tornarse pela santa y sin defecto. pela verdade, Hermanos, es por la palabra, por nos la é verdad bombeado pelo que sangue. nos es bombeada por la Por isso, sangre. Cristo está nos La sangre, enchendo por eso através da Cristo palavra, está através do llenándonos sangue. a través de la Estamos palabra, a enchendo través de la da sangre, verdade. está E o llenándonos sangue de la não só verdad. traz Y la a vida sangre de Deus, no a solo verdade de trae Deus, la a vida de Dios, sangue la também verdad de Dios. remove as La toxinas. sangre también remueve bicho todas de las nós, toxinas, não é? remueve Então, la basura de Efésios, nosotros, ¿no es así? obrigado a entrar aqui de Entonces, novo em Efésios 5, yo não é isso? soy obligado a entrar otra vez en Efesios 5. Oh, Señor Jesús. 5, Efesios 5, versículo 26, para que a santificar versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, es la palabra que está haciendo este trabajo. Está removiendo, hermanos, y lavándonos, quitando todas las toxinas del viejo hombre, la vieja creación, ambiciones, conceptos de jerarquía, conceptos de posición, disputas por el cargo. Hermanos, el Señor necesita limpiarnos de esto. El Señor está queriendo hacer una iglesia para presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, el Señor quiere quitar de nosotros todo concepto de posición, todo concepto de disputa, quién es el mayor, concepto de popularidad, conceptos de fama. Hermanos, el Señor quiere quitar todo de nosotros. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo.
estamos deixando Cristo nos encher. Nosotros estamos dejando que Cristo nos llene para que seamos la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Posso terminar por aqui, amigo? ¿Puedo terminar por aquí, Armin? Então, irmão, eu disse para vocês. Entonces, hermanos, yo les dije a ustedes que el apóstol Pedro, ele foi o primeiro apóstolo. Él fue primer apóstol en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús comenzó a usar como el canal en el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Entonces, cuando Él levantaba, se levantaba para hablar, Él se levantaba juntamente con los 11. Entonces los 12 se levantaba, pero Él era el ministro de la palabra, Él era quien hablaba. Entonces, Él finalmente entendió que el Señor Jesús no se fue. El Señor Jesús prometió estar con ellos hasta la consumación de los siglos. Y de hecho, el Señor Jesús estaba con ellos. Pero ¿de qué manera usted identifica que el Señor Jesús estaba con ellos? Es cuando el Señor coloca palabra en la boca de Pedro. Y todo lo que Pedro hablaba, hermanos, ejecutaba la obra de Dios. Entonces, aquella primera iglesia, la iglesia en Jerusalén, se afirmó, se confirmó, se multiplicó por causa de la palabra profética de Pedro. ¿Está bien? ¿Estoy en lo correcto o no? Es así, hermanos, que la iglesia fue engendrada en el día de Pentecostés y seguía por el liderazgo de Pedro. Y yo le leí a ustedes Hechos capítulo 2, 42. Estableció un modelo maravilloso para que nosotros sigamos, que es la iglesia perseveraba en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión. Hoy es lo mismo. Hermanos, solo hay una voz de comando. El Señor habla y nosotros tenemos comunión sobre lo que el Señor habla, y principalmente no es para tornarnos buenos habladores de mensajes, no, para hacernos ejecutores de la orden, porque la palabra de Dios siempre es una orden. Y así, hermanos, el Señor prosperó en Judea en aquel primer tiempo. Pero yo no tengo tiempo de explicar mucho, infelizmente, hermanos. Ahí entraron muchos sacerdotes, también aceptaron la fe, y también otros que eran vamos a decir, del liderazgo de los judíos también se convirtieron. Hermanos, infelizmente algunos de ellos no consiguieron dejar atrás el concepto del judaísmo y querían adaptar la vida de la iglesia con la práctica del judaísmo. Y esta presión era muy fuerte, al punto de que, hermanos, la aceptación del liderazgo de Pedro en Jerusalén fue ofuscada por los que defendían la práctica del judaísmo en la iglesia. Podemos ver rápidamente Hechos capítulo 11, versículos 2 y 3. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Quiere decir, ellos tuvieron la osadía de enfrentar a Pedro y retarle a Pedro. ¿Cómo es esto? Ahí en el capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
Y versículo 5. Surgiram-se, entretanto, Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces había una presión muy grande de un grupo de los judíos que no consiguieron entender que la era cambió del Viejo Testamento a Cristo. Ahora es Cristo, no es más la práctica de la circuncisión, de la observancia de la ley de Moisés. Hermanos, Cristo nos libertó del yugo de la ley. Gálatas deja muy claro esto, solo que, hermanos, fue muy difícil esta presión para Pedro, no fue Pedro. Y Santiago, él se tornó. No es Santiago el hermano de Juan el apóstol. Este Santiago que aparece en Hechos de los Apóstoles era hermano de Jesús y él era un hombre piadoso. La misma Biblia dice esto, que era un hombre piadoso, solo que él no tenía claridad sobre este cambio de dispensación a tal punto que él se tornó el portavoz de este grupo que estaba a favor del judaísmo, adaptado a la iglesia. Entonces, ¿qué sucedió? Pedro perdió fuerzas y Santiago obtuvo fuerzas. Vamos a leer Hechos 15. Ustedes van a ver cómo Santiago, versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado como Dios Yo no voy a gastar mucho tiempo en esto, pero aquí, versículo 19, él dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escriban que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicaciones, de ahogados y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien los predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces él dijo: no vamos a imponer a los gentiles que creyeron en el Señor, los que están viviendo la vida de la iglesia, no vamos a imponerles que ellos hagan la práctica de circuncisión ni de observancia de la ley de Dios. Vamos a dejarlos a ellos libres. Pero aquí no dice nada para los judíos que creyeron que vivían en Jerusalén. Quiere decir, aquí nosotros vamos a continuar observando la ley, aquí nosotros vamos a continuar bajo la presión de los que quieren imponer la circuncisión, entonces vamos a continuar en el judaísmo. Hermanos, esto hizo con que Pedro no tenía más espacio allí. Pedro era el portavoz y cuando no hay palabra, hermanos, no hay obra de Dios. Pedro no tuvo más espacio para hablar. Tal es así que voy a probar esto. Vamos a ver Hechos 21, versículo 17. Pablo entonces en su tercer viaje llegó a Jerusalén, ya muchos años después. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, los hermanos de Jerusalén. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Cuando Pablo fue a Jerusalén, encontrarse con la iglesia en Jerusalén, él solo se encontró con Jacobo y los presbíteros de la iglesia. ¿Dónde están los apóstoles? Se fueron, desaparecieron. Los apóstoles perdieron espacio, perdieron lugar. Jacobo ganó fuerza. A los cuales después de haberlos saludables le contó Ahí entonces, versículo 20. Entonces, Jacobo dice así: cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Quiere decir, la iglesia en Jerusalén, bajo la dirección de Jacobo, se tornó una iglesia híbrida. Todos creen en Cristo,
pero son celosos de la ley. Hermanos, es algo terrible. Por eso el Señor no tuvo, la palabra profética no tuvo más voz a partir de este momento. Pedro tuvo que cesar su ministerio. Ahí el Señor fue a usar, escoger un canal. Este canal, ustedes saben que fue levantar a Pablo para que el Evangelio pudiese alcanzar a las naciones gentiles. Y el apóstol Pablo fue, hermanos, levantado por Dios para el Evangelio, alcanzar a los gentiles. Él era un perseguidor de la iglesia, pero el propio Señor Jesús le apareció en el camino. Esto está en Hechos 26. Vamos a ver Hechos 26, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, la cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Cuando mataban a estos, yo daba mi voto. Sí, puede matarlo. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Cuando, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión por los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía, lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él perseguía a la iglesia, pero Jesús dijo, usted me persigue. Quien persiga al cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, quien persiga al cuerpo de Cristo está persiguiendo a la cabeza, persiguiendo a Cristo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces Pablo fue el vaso escogido. Esto está en Hechos 9:15. Él fue un vaso. Esta palabra vaso aquí dice utensilio, pero en vaso 9:15. Pero el Señor le dice, ve, porque este es para mí un instrumento escogido, quiere decir, un vaso escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles y reyes y también por los hijos de Israel. Por eso, hermanos, Pablo era un perseguidor de la iglesia, que el Señor Jesús le apareció personalmente a él y le encargó para predicar el evangelio a los gentiles, también a los judíos, a los reyes, pero es principalmente a los gentiles. Él tenía esta comisión de llevar el evangelio. Por eso, hermanos, a partir de allí usted va a decir, pero Pablo va a predicar ¿qué? Si no estudió teología del Nuevo Testamento, él estudió a los pies de Gamaliel, pero las antiguas escrituras. Ahora que se convirtió, él va a predicar ¿qué? Hermanos, gracias a Dios, él predicaba ¿qué? Aquello que el Señor le revelaba. Entonces, aquí yo vuelvo a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1.
Por eso, hermanos, la palabra profética no tiene origen en el hombre. ¿Está bien? Por eso el versículo 11, Pablo dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ustedes, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia y lo asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Quiere decir, ¿qué contenido Pablo tenía para predicar a los gentiles? La revelación. Entonces, la palabra profética es la palabra de la revelación, para que yo lo predicase entre los gentiles. Sin demora, no consulté a carne y sangre, y ni subí a Jerusalén para los que ya eran apóstoles antes de mí, sino que fui a Arabia y después a Damasco. Aquí prueba, hermanos, que lo que Pablo predicaba no venía del mismo. Por eso que Jesús dejaba claro en cuanto él estaba aquí en la tierra: las palabras que yo he hablado, no las hablo por mí mismo. De la manera que yo escucho del Padre es la que yo hablo. Y esta palabra que yo os hablo, el Padre que permanece en mí, hace sus obras. ¿Saben? Entonces, así es más que claro que la palabra profética no tiene procedencia en el hombre. Porque si la procedencia no fuese Dios, hermanos, esta palabra no sería la palabra de Dios. Y no siendo la palabra de Dios, la palabra del hombre no se hace concreta, no se concreta, no sucede conforme a lo que habló. Entonces, hermanos, es esto que nosotros tenemos que ver. Solo que el hombre confunde la palabra profética con muchas predicaciones buenas, diferentes. Hermanos, por medio de la predicación del evangelio predicado por Pablo, la obra de Dios avanzó de Antioquía, donde él fue enviado para vivir la primera vida de la iglesia de los gentiles en la iglesia en Antioquía. Él fue a Galacia, fue para Asia Menor, fue para Macedonia, atravesando el mar Egeo, fue a Macedonia y fue hasta Acaya, llegando por fin en su tercer viaje hasta Roma. Y por ejemplo, Pablo en Éfeso, él predicaba la palabra a todos los habitantes de Asia. Aquí vamos a ver Hechos capítulo 19. Hechos 19. Él predicaba 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeren la palabra del Señor Jesús, tanto judíos como griegos. En el versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Poderosamente. Hermanos, es la palabra del Señor. Aquí no habla la palabra de Pablo. La palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. Entonces, hermanos, era evidente que el Señor realizaba su obra por medio de la palabra, y por la palabra Pablo ejercía el liderazgo en la iglesia. Hermanos, muchos dicen que los apóstoles van a cada ciudad, predican el evangelio, levantan iglesias y después instituyen presbíteros y entregan aquella iglesia local a los presbíteros para que ellos lo cuiden, y nunca más los apóstoles interfieren en la vida de la iglesia, no tienen más autoridad sobre ella. Esto es mentira.
no es verdad. tá? Pablo, como apóstol, tenía autoridad en las iglesias que él levantó. ¿Está bien? Primera Corintios 12, 28. Vamos a ver. 1 Coríntios 12, Primera 28. Corintios 12, 28. Aqui Aquí mostra nos muestra el liderazgo de los apóstoles. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego a profetas. Hermanos, yo quiero dejar claro por la explicación que yo di en la introducción del mensaje, esto no es jerarquía, es liderazgo en la función. Estamos en lo correcto. Primero, apóstoles. Es aquella arteria aorta. ¿Está bien? Y después, y también en todas las iglesias, el apóstol tenía autoridad. En 1 Corintios 7, versículo 17, allí nos dice que, pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. El apóstol ordenaba en todas las iglesias esta orden. Entonces, el apóstol tiene la autoridad sobre las iglesias que él levantó. Y 14, 1 Corintios 14, 33. Porque, no, espéreme. Hay algo que está mal. ¿Es así? 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, no es este tema, el apóstol no interfiere más. No, no es verdad. Y también, segunda de Corintios 11, 28. Aparte, y además de las otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Todas las iglesias. En el corazón del apóstol están todas las iglesias. No hay parcialidad, no hay discriminación, es con todas las iglesias. Y la palabra del apóstol también es leída en las otras iglesias, entre las iglesias. Esto está en Colosenses 4, 16. Colosenses 4. Hermanos, en aquel tiempo era tan difícil llevar una carta de una iglesia a otra, pero aún así ellos hacían ese esfuerzo. 4:16. Y cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en las iglesias de los laodicenses, y que la Odisea la leáis también vosotros. Quiere decir, entonces, las cartas del apóstol Pablo eran leídas en las iglesias. Y gracias a Dios, hoy nosotros tenemos internet. Hoy la palabra está siendo hablada hoy aquí a la mañana. A la noche ya está siendo transmitida a todas las iglesias en todo el globo terráqueo. Y hoy a la noche hay un grupo trabajando, ya sale la inmersión del día de mañana. Y mañana ya habrá la inmersión de los 7 días. Hermanos, esto es increíble, solo que en aquel tiempo de Pablo no tenía esta facilidad. Y gracias a Dios, hermanos, el mismo principio es válido. Es por esto, hermanos, nosotros somos trabajadores de la última hora, porque el Señor también unió la condición que se normalizó en la iglesia con la tecnología, con el avance de la tecnología. Y hoy nosotros tenemos esta posibilidad de que la palabra llegue a todo el mundo, al mismo tiempo. Hoy a la noche, por ejemplo, yo creo que hoy a la mañana ya están oyendo. Muchas iglesias ya están oyendo, pero hoy a la noche esta palabra va a Corea, esa palabra va a África, esta palabra va a Europa, Estados Unidos, toda la tierra.
Esta es la carta para la iglesia en Foz de Iguazú, siendo leída a todas las iglesias. Como el título del mensaje es las dificultades que los apóstoles enfrentaron. Entonces, a partir de ahí, hermanos, yo voy a mostrar claramente las dificultades que Pablo enfrentó. ¿Qué Pablo enfrentó? Primeramente, de los mismos judaizantes que inhibieron el apostolado de Pedro. Solo que ahora ellos, no contentos en estar allí en Jerusalén, ellos estaban yendo detrás de Pablo, por donde Pablo predicaba el evangelio de los gentiles. Pablo levantaba iglesia y iban los judaizantes y decían, no, lo que Pablo predicó no está en lo correcto. Ustedes necesitan practicar la circuncisión, ustedes tienen que guardar la ley de Moisés, si no ustedes no van a ser salvos. Entonces los judaizantes iban detrás de todo lugar donde Pablo predicaba. Ellos iban predicando el judaísmo y también para atraer, ellos predicaban genealogías, predicaban mitos judaicos que sucedieron en el pasado para saber quién tiene picazón en los oídos en vez de oír la palabra profética. Le gusta oír esas curiosidades, esas palabras tipo de autoayuda, tipos de contar historias, hermanos, que no edifican. Entonces, vamos a Gálatas 1. Gálatas 1, versículos 6 y 7. ¿Cómo Pablo dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es un evangelio diferente? El mismo Pablo explica. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo pervertir? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, hermanos, ¿qué es otro evangelio? Otro evangelio es el evangelio que va más allá de lo que Pablo predicó. ¿Ustedes entienden? No necesita hacer necesariamente cosas ridículas. Desde que usted predique algo diferente, es otro evangelio. Como antes hemos dicho y también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces ya comenzó la persecución, comenzó el problema enfrentado para quitar la atención de los hermanos, que debería ser para la palabra profética, porque la comunión sobre la palabra profética es la que hace la obra de Dios funcionar, solo que el diablo viene confundiendo, ofreciendo otros productos a la iglesia. Aquí hay otra enseñanza, otra palabra, y usted por curiosidad, voy a oír si es bueno, y usted termina siendo atraído por esta otra cosa. Pablo es muy serio, solo habla las verdades muy densas. Yo prefiero hablar que es más leve, más rico, más lindo, no me compromete con nada. Entonces, hermanos, comienza a surgir este otro tipo de hablar. Oh, Señor Jesús. Entonces, ¿con qué objetivo, hermanos? Ellos comienzan a hablar otra palabra. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Quiere decir, Pablo estaba hablando la verdad.
Era la palabra profética que salía de la boca de Pablo, solo que venían los otros para confundir a los Gálatas con otras enseñanzas, otro evangelio, otra palabra, y al final ellos contaminaron a los Gálatas diciendo que Pablo estaba para que ellos odien a Pablo. De repente, Pablo, que estaba hablando la verdad, él se tornó un enemigo de los Gálatas por la acción de estos judaizantes. Versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos de ellos. Ellos quieren que ustedes sean seguidores de ellos. Ellos quieren popularidad. Ellos quieren número de seguidores, quieren fama. En la versión King James actualizadas dice, ellos quieren aislarlos a ustedes de mí. Hermanos, Pablo ya al comienzo enfrentó estos problemas. Por eso, hermanos, miren cómo es importante la palabra profética y cómo el enemigo ha atacado desde el comienzo. Solo que la dificultad que él enfrentaba no es solo con judaizantes. Todos estos lugares que él recorrió, desde Antioquía, entrando en Galacia, en Asia Menor, atravesó el mar Egeo, fue a Macedonia, a Acaya, y todos estos lugares, hermanos, eran claro, del Imperio Romano, pero el Imperio Romano dominó Grecia, pero no dominó la cultura griega. Aquella región toda, a pesar de estar bajo el Imperio Romano, pero todos ellos tenían una gran influencia de la cultura griega. Y la cultura griega, ¿usted sabe cuál es? Usted sabe que la democracia salió de Grecia. Entonces Grecia en verdad no era un imperio, no era un país. Ellos eran ciudades-estado. Cada ciudad era una ciudad-estado independiente, solo que ellos tenían algo en común, que todos hablaban la misma lengua griega y todos practicaban la cultura griega. ¿Y cuál era la cultura griega? Ellos fueron los primeros a pregonar la democracia. Entonces, ¿qué estaba en su cabeza? Todas las ciudades griegas tenían una plaza grande en el centro. Esta plaza grande era llamada de Ágora. Y en esta plaza grande, donde estaban todas las principales instituciones gubernamentales, estaban los principales mercados, y también allí, en medio de la plaza, había un lugar para que las personas hablasen, predicasen sus teorías filosóficas, porque Grecia era muy influenciada por el concepto de la mitología griega politeísta, muchos dioses, y ellos creían en fatalidades, quiere decir, todo era porque los dioses griegos, cuando el ser humano ofende a algún dios griego, él manda algún tipo de castigo. Entonces, para aplacar esta ira de los dioses griegos, ellos tenían que ofrecer sacrificio de adoración a este ídolo. Y todo era por fatalidad. Vino la inundación. La inundación es porque nosotros ofendimos al Dios de la inundación. La zafra, esta oportunidad fue buena. Entonces nosotros ofendimos al Dios de la agricultura. Es así. No me conseguí casar. Yo no me sacrifiqué a la diosa del amor, ¿saben? Cosas de ese tipo. Solo que ahí surgieron los filósofos griegos mostrando. No, esperen, no pueden ser así. No es cosas tan... colocar todos bajo los dioses, no es así. Así es que surgieron los filósofos. Y comenzaron a intentar decir, no es colocar todo en la fatalidad. Entonces surgieron los famosos filósofos griegos. Entonces los griegos tenían esta cultura de invitar a cualquier, podía estar en su plaza, tenían libertad de expresión.
Y así que surgió también la votación entre ellos. Era votación democrática, era por votos. Así surgieron en la cultura griega. Entonces, hermanos, los filósofos que quieren presentar su línea de filosofía, ellos tenían libertad de recorrer las ciudades de griega y presentar, y el pueblo podía escoger la línea filosófica que él quería escoger allí. Así es, como yo dice, en el Brasil los que son simpatizantes del fútbol, los de Corinthians, Corinthians, Flamenco, los de São Paulo, cada uno, yo soy por Aristóteles, yo soy por este, así ahora surge en la iglesia. La iglesia no es así, cada uno puede hablar lo que quiere, no. Ahí Pablo vino a hablar para no hablar diferentemente. Pablo presentaba el Evangelio, presentaba la verdad. Ahí vino otro, no, tiene que hablar la palabra profética. Ahí comienzan la oposición. ¿Qué tema es este? ¿Por qué en la iglesia no es democrática? No hay democracia. No es cada uno puede hablar. ¿Entienden? Ahí vino, ahí ellos comenzaron a, déjenme leer, pero en la iglesia de Dios es diferente. El Señor da revelación a su vaso escogido y esta palabra se convierte en la enseñanza de los apóstoles, la cual da dirección a la iglesia y gobierna la iglesia y promueve la unidad entre ellos. Hermanos, miren qué cosa maravillosa. Si todas las iglesias están practicando esta palabra profética, usted sabía que usted no tiene ni conciencia de esto, pero si un día fue a varios países de África, ellos están acompañando la palabra profética, usted va a percibir que usted es uno con ellos y ellos son uno con usted. Usted nunca los vio en su vida. ¿Y quién promueve la unidad? Es la palabra. No necesita ir muy lejos, entre nosotros aquí. ¿Quién promueve la unidad entre nosotros? Nosotros hablamos lo mismo, pensamos lo mismo, disfrutamos lo mismo, tenemos unidad entre nosotros. ¿Y quién promueve la unidad? Es la palabra. Si abrimos a la democracia, uno habla así, uno habla otro así, nunca va a haber unidad en la iglesia. Entonces, gracias a Dios, el Señor es muy sabio. Primera Corintios 1, vamos a ver. Ahí entonces, entre los griegos comenzó a haber partidos. Capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Gracias a Dios nosotros hablamos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en la misma opinión, porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otros de Cefas, y yo de Cristo. Ahí se formaron 4 partidos. ¿Acaso está dividido? Cristo fue crucificado, Pablo, por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Oh Señor Jesús. Bueno. Capítulo 3, del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ustedes están acostumbrados con la cultura griega, ustedes quieren democracia en la iglesia. No es así en la iglesia. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaz, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendan. Hermanos, cuando hay partidos, hay celos y contienda. Es igual que es pelea de hinchadas de fútbol.
sin E sentido. não é ¿Para assim qué que es sois esto? carnais e andais segundo o homem? ¿No es así que sois carnales y andáis como Quando hombres? alguém diz, "Eu Porque sou de diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de apóstoles, de Apolos, no sois carnales. Paulo, quem é Apolo? Bom, eu não vou continuar lendo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? No voy a continuar leyendo esto. Por eso, Motivo, irmão Paulo escreveu para os por este motivo, hermanos, Pablo escribió a los Corintios, 17, capítulo 1, que 17. não me enviou Cristo para batizar, mas para vos pregar o evangelho, não com Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto ya leí ayer. Yo voy a dejar que ustedes lean esto. Entonces, capítulo 2, por ejemplo, capítulo 2, diz assim, eu, irmãos, quando versículo 1, dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. irmão, usava Cuando los filósofos griegos usaban ostentación de palabras, de lenguaje, palabras de sabiduría. Pero aquí, hermanos, se habla la palabra de Dios. não precisa Es según la revelación de Dios. No necesita usar artificios humanos, no necesita usar de técnicas de elocuencia humana ni de retórica. Hermanos, nosotros somos fieles a lo que el Señor quiere hablar y hablamos solamente lo que el Señor quiere hablar. senão a Jesus Pues Cristo. me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra, ni mi predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mais do que mostrar Hermanos, la palabra profética tiene que, más mostrado para nosotros, es una demostración de espíritu, demostración de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres. Ah, este hombre habló lindo, me emocionó, entonces su fe se apoya en la sabiduría humana. No, no debe apoyarse en la sabiduría humana, sino apoyarse en el poder de Dios. En la palabra de Dios. La palabra de Dios es el poder de Dios. Entonces, hermanos, el enemigo de Dios entonces usó estas diversas enseñanzas, tanto de los judaizantes como de la cultura griega, para cuestionar el monopolio de las palabras de Pablo a las iglesias. ¿Por qué Pablo solo? Entonces, el apóstol fue fiel al Señor, fiel a Cristo. Él hablaba la verdad a la iglesia, aún siendo acusado de usar de astucia. Está en 2 Corintios 4. Vamos a ver, cuando Pablo escribe, hermanos, hay algún motivo detrás. Usted lee la Biblia, usted tiene que entender que hay algún motivo cuando Pablo habla así. Miren, capítulo 4, versículo 2 de 2 Corintios. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No sé si entendieron. Pablo dice así: yo no uso como los otros astucia. Yo no adultero la palabra de Dios. De la manera que yo recibo, yo la entrego. Yo no estoy floreando, yo no estoy mostrándole a ustedes que yo sé usar lenguaje persuasiva, de ostentación de lenguaje. No, yo entrego de la manera que yo recibí. Entonces, él era fiel, no adultera la palabra de Dios. Y todo lo que él habla, hermanos, él lo recomienda a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios por la manifestación de la verdad. Quiere decir, todo lo que habla es la verdad. Y usted puede confirmar en su conciencia delante de Dios. Saben, cuando usted oye la palabra que es verdad, en su propia conciencia, Dios la confirma. Y esta palabra arde en su corazón. ¿Hace arder o no hace arder su corazón? ¿Por qué? Porque esta palabra viene de Dios y trae la verdad para usted. 2 Corintios 6:8.
6:8. Hermanos, Pablo era tenido como un engañador. Por estos, sus opositores difamaron tanto a él, hablaron tan mal contra él, calumnias, todos. Pablo se tornó un engañador. Por eso que Pablo dice así, versículo 8, por honra y por deshonra. Yo he sido honrado por los hermanos que conocen la verdad, pero también deshonrado por mis opositores, por mala fama y por buena fama. Mala fama por los que me calumniaron, divulgaron mala fama de mí, pero también por buena fama, como engañadores. Creo que esto es lo peor que hay, como engañadores, pero veraces. ¿Saben? Como si usted estuviese engañando. Miren, los de Coré hablaron a Moisés. Moisés, ¿qué tema es este? Todo el pueblo es santo, cada uno del pueblo es santo. Usted quiere hacerte especial sobre el pueblo. ¿Por qué usted eleva sobre el pueblo? Moisés no tenía ni esto en su cabeza. Después de lo de Datán y Abirán dijeron, usted quiere ser príncipe sobre nosotros, ¿saben? Entonces, estos que son usados por el Señor son atacados por Satanás. Generalmente, Satanás quiere llevarnos a entender que Pablo está queriendo engañarlos, siendo engañadores, pero él era veraz. Entonces, la intención de Satanás era corromper la mente. Esto está en 2 Corintios 11, 2 Corintios 11, muy simple aquí. Versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentimientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, nosotros pasamos por una tempestad. Infelizmente, algunos fueron contaminados y perdieron la simplicidad para con el Señor y perdieron la pureza para con el Señor. Ahí, hermanos, cuando usted pierde esto, su corazón se endurece. Cuando su corazón se endurece, ninguna palabra lo alcanza más a usted. La palabra que nos trae tanta alegría para ellos es una palabra de alguien que quiere engañarlos, ¿entienden? Entonces, hermanos, tenemos que mantenernos simples, no permitir que Satanás corrompa nuestra mente. Cada vez que usted pierde la simplicidad, quedó complicado. Usted, de repente, si usted descubre que usted está crítico, cuidado con esto. Cuando usted, de repente, usted se tornó crítico, usted ve errores, fallas que los otros no ven. Sus ojos se abrieron. Usted aún quiere alertar a los otros. Usted no ve esto, usted no ve aquello, hermanos. Usted ya perdió la simplicidad, usted perdió la pureza. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cuál fue el primer efecto? Sus ojos se abrieron. Este abrir de los ojos no es bueno, hermanos. Es perder la simplicidad, es perder la pureza de vida a Cristo. Por eso, hermanos, yo ya fui contaminado por la muerte una vez cuando muy joven. Nunca más, yo le hablé al Señor, Señor, nunca más me deje perder la simplicidad. Yo quiero mantenerme siempre simple para el Señor hasta el final de mi vida. Por eso, hermanos, no deje que Satanás lo contamine a usted y hacer con que usted corrompa su mente y pierda la simplicidad y pureza delante del Señor. Oh, Señor Jesús. Yo creo que voy a terminar. Creo que voy a terminar porque, oh Señor Jesús. Espero, hermanos, que ustedes hayan entendido mi esfuerzo para mostrarles a ustedes cuánto es malo que la iglesia muerda una píldora venenosa. Cuando la iglesia tragó la píldora venenosa, fueron
Hermanos, fueron simplemente 19 siglos de caída, de degradación. No es un juego esto, hermanos. 19 siglos, ¿son cuántos años? 1900 años. Hermanos, no estoy jugando, no. Por eso, hermanos, vamos a volver a la simplicidad. Vamos a permanecer en esta simplicidad de amar como nuestros adolescentes aman la palabra profética. Vamos también, hermanos, vamos a aprender con ellos. Vamos a hacer inmersión en serio. Vamos a hacer la transcripción de los mensajes. Vamos a aprender con ellos, dormir con Dios oyendo el mensaje, despertar oyendo el mensaje y aún yendo a la escuela. Ellos están constituidos de la palabra. La verdad está inculcada en sus corazones. Hermanos, sus vidas están cambiando. Toda la iglesia puede entrar en esta esfera. No vamos a dejar que el enemigo complique nuestra mente. No vamos a perder la simplicidad y la pureza. No permitamos que el enemigo corrompa nuestra mente. Miren cuánto beneficio la palabra profética nos trajo a nosotros. ¿Usted quiere perder todo esto? No. Hermanos, nosotros tenemos aún mucho que avanzar. Realmente, hermanos, de esta manera nosotros tenemos esperanza de traer al Señor de regreso. El Señor va a usarnos a hacer que el Evangelio del Reino sea predicado en toda la tierra habitada. Y el Señor va a usarnos para la edificación de la iglesia. ¿De qué manera, hermanos? Hermanos, limpiando, manteniendo puro nuestro corazón. Esto que yo hablé ayer para los cooperadores, yo quiero hablar a todos ustedes. Yo le dije a los cooperadores, no sea, nuestro corazón es corrupto. Si nosotros no percibimos, de repente estamos queriendo subir posiciones. Nosotros queremos subir para ser los mayores, queremos ser los más apreciados, con mayor fama, más seguidores. Hermanos, esto es peligroso. Vamos a mantenernos simples, puros. Yo hablé a los hermanos, ya pensó que si un día, yo experimenté esto, si un día el Señor te coloca de lado, te deja de lado por algún malentendido, de repente usted fue apartado de su servicio. ¿Cómo sería su corazón? Yo le dije a ellos, ¿cómo sería su corazón? De rebeldía, desobediencia, de ira. ¿Quién hizo esto? ¿O usted simplemente sería, yo, hermano, soy simplemente un miembro del cuerpo de Cristo, yo solo quiero ser fiel al Señor, no me importa cargo, no me importan posiciones, ¿dónde el Señor me coloca? Yo solo quiero ser fiel al Señor, ¿entienden? Entonces nosotros tenemos que mantenernos siempre puro nuestro corazón, no tener ambición, no tener lucro, ganancia, no luchar por la posición, porque, hermanos, en la iglesia no hay lucha por la posición, es todo orgánico, es todo para el funcionamiento. Nosotros queremos que todo funcione. Nosotros queremos que todo funcione para el buen funcionamiento de la iglesia y de esta manera tenga seguridad, nosotros vamos a edificar el cuerpo de Cristo. El Señor va a obtener entre nosotros un lugar de habitación en el Espíritu. Amén. Jesús es el Señor.